Gracias por acompañarnos. El mensaje de la palabra de Dios comenzará en breve. No olvide compartir con sus amigos la transmisión en vivo. Bueno, se oye bien, ¿no? Ok. No le doy las buenas tardes. Cuando venía en mi carro había 93 grados de temperatura afuera y aquí hay más temperatura aquí adentro. Me refiero al calor humano. Así que ya ustedes tienen una buena tarde, para que yo se la voy a dar. ¿Cómo lo sé? Por esa cordialidad, por esa amistad, por ese amor que nos demostramos los unos a nosotros. Si el mundo entero fuera así, fuera una felicidad. Si Nicaragua ahora mismo estuviera así, no hubieran tantas lágrimas y tendríamos una sola guerra, esta de la que habla este himno, que dice: estar por Cristo firme soldado de la fe. Es fuerte el enemigo, pero el capitán que nosotros tenemos es sin igual, dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es nuestra guerra? Dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjense que las bienaventuranzas son muchas y habla de muchas cosas diferentes y da muchos premios en cada una de ellas. Pero yo no creo que haya un premio mayor que el que da esta bienaventuranza. Esta bienaventuranza nos da linaje, nos hace ser llamados hijos de Dios. ¿A quiénes? A los pacificadores. Y estamos estableciendo una paz a través de una guerra. Y no es que me guste hacer honor a mi apellido, pero esta es una buena guerra. Pero fíjese, todo no siempre procede de esta manera. En esta semana que recién concluye, el día lunes precisamente, el presidente de los Estados Unidos se reunió con el presidente de Rusia. El presidente Donald Trump decía en una entrevista conjunta después que terminaron: estoy dispuesto a sacrificarme políticamente en favor de la paz y no sacrificar la paz en favor de la política. Palabra verdaderamente sabia. También se reunió hace alrededor de 2 meses con otro dictador bastante despreciable, Kim Jong-un, y trató de establecer esta paz. Esto ha sido motivo de excesiva crítica a la administración, etcétera. Pero ¿qué debemos pensar los cristianos? ¿Cuál debe ser nuestra postura? ¿Cuál debe ser nuestra mirada? Parece que quieren seguir haciendo honor a este apellido. Este apellido son honorables en este tipo de guerra, como dice el himno, luchando contra las huestes de la tiniebla y rescatando al mundo, reconciliándolo con Dios. Ese es nuestro papel. Entonces, algunos datos que podemos ver son estos. Entre 1914 y 1918, en la Primera Guerra Mundial costó entre 10 a 31 millones de vidas. Y mayoritariamente, más de un 70% fueron vidas civiles, o sea, no tenían armas, no tenían ni cómo defenderse. En la Segunda Guerra Mundial murieron alrededor de entre 50 y 60 millones de ellos. Pero es notorio esto. En la primera, más del 40% fueron rusos, fueron 4 millones, y otro en la Segunda Guerra Mundial, 8.7 millones como militares, y como su población sufrió un 20 millones de muertos. Hermano, yo conozco al pueblo ruso, tuve la suerte de vivir allí por 6 años, estudié allí. Y no es que sienta devoción por una nación o por otra, ni por una nacionalidad ni por otra. Pero fíjese, cuando Abraham andaba y se comunicó por primera vez con Dios, cuando le habló, hay una parte que nos relata que si, y va quitando, dice, si de 50 se fueran 5 justo de un lugar, todavía lo destruiría. Y Jehová de los ejércitos, el que tiene todo el poder, le dijo, no lo haría. Y siguió bajando la cantidad hasta que llegó a 10. Ya casi le preguntó con miedo a ese Señor, por favor, con temor, si todavía quedaran 10, ¿destruirías este? No. Y yo les aseguro que no en Rusia, en cualquier país del mundo hay justos, hermanos. Allí hay justos.
y Dios no quiere la destrucción de ellos. Pero bueno, vamos a acercarnos a ver cómo Dios ha visto la guerra. Este apellido que por suerte o desgracia yo llevo. Vamos a ver cómo Él ha visto las cosas. Yo quiero acercarlos a ustedes a lo que fue quizá la primera guerra más terrible que ha sufrido el mundo. Vino de parte de Jehová de los ejércitos. Yo quisiera invitarle a leer en Génesis, capítulos 6, puede buscarlo en su Biblia, del 11 en adelante. Si pudieran ponerme ahí el texto del 11 al 14, Génesis 6. Ahí está. La palabra nos relata en este texto, nos relata con claridad que la razón por la que Dios iba a destruir toda la humanidad a través de un diluvio, algo que mencionó en la cena del hermano Daniel hace un momento, era porque la tierra estaba, ¿qué? Corrompida. Había mucho pecado, había mucha maldad. Y Dios se había verdaderamente cansado de este evento. Se había, por decir de alguna manera, se había hastiado de tratar de conquistar al hombre, de tratar de guiarlo por los buenos caminos. Y definitivamente nos encontramos en ese pasaje la causa por la que Dios toma una decisión tan dura, una decisión tan fuerte como era la de destruir toda la humanidad viviente. Solamente, como nos relató él hace un momento, había contemplado aquel al que llamó a Noé y le dijo, prepara un arca, le dio la madera, le dijo las medidas, le dijo todo para que puedas salvarte tú, tus hijos, tu familia y una pareja de cada animal que estuviera sobre la tierra en aquel tiempo. Dice la Biblia textualmente, del 11 en adelante, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dice, y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Bueno, ahí está la causa. La tierra estaba corrompida. Sin embargo, vino aquella destrucción que todos conocemos, vino aquella lluvia violenta, aquella inundación terrible. No hay estadística que registren cuántos millones, pero si hacemos una comparación de estas dos guerras mundiales y la destrucción que provocó Dios, seguramente en cuanto a proporción fue mayor, porque por lo menos cuando estas guerras terminaron, quedaron muchos millones de hombres sobre la tierra. Cuando esta guerra de Jehová terminó, solamente quedaban Noé, su esposa y sus hijos. Es decir, apenas una pequeña familia. Es decir, que en proporción fue una destrucción mucho más grande la que hizo el Señor. Y si nos adelantamos a Génesis capítulo 7 y en el versículo 23, fíjense lo que dice allí la Biblia, dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves de los cielos, y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que estaban en el arca con él. O sea, fue una cosa mucho más devastadora. ¿Y a qué consenso llegó el Señor de esta guerra? ¿A qué consenso él llegó? Bueno, no parece que esto le agradó a Dios. Dios nos manda a nosotros a arrepentirnos. Y parecería raro decir que Dios se arrepienta de algo, pero sí, Dios ha hecho cosas de las que Él luego se ha arrepentido. Mire lo que dice la Biblia. Él trató de pactar con la humanidad. En Génesis 6, 18 nos dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrará en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Pero ese pacto fue nada más para ese pequeño grupo. Ese fue el negocio que él hizo. De manera que
después de aquella destrucción y después de aquel pacto primario que hizo con solo aquella familia, vemos un Dios que está dolido de lo que ha hecho, que siente pena, que siente tristeza. En Génesis 8:21 podemos de esto que venimos diciendo, dice, y percibió, o sea, del verbo percibir, sentir, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, si ya no tiene remedio, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. O sea, esto muestra con claridad que él se arrepintió. Y no solamente que se arrepintió, sino que más adelante todavía en el 9:11 encontramos una promesa futura, pero ya había en su mente hacer otro pacto, porque la violencia y la maldad seguían, no había manera de parar aquello, ni con el ejemplo de Noé. El único que tenía memoria era Noé y sus hijos, y aún así esa descendencia, cuando pasaron varias generaciones, seguía la violencia y el pecado. Dice en Génesis 9:11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. O sea, ya no solamente está diciendo que no lo va a hacer, está diciendo que va a establecer un pacto. Y en 9:15 dice, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente y toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Todos sabemos que en el monte Sinaí Dios estableció pacto. Dio a Moisés la tabla de la ley y estableció un nuevo pacto. Pero dice la Biblia también que al transcurrir las diferentes generaciones y el tiempo, Dios no invalidó su pacto. ¿Quién invalidó el pacto? Ellos, con lo que había hecho el pacto, que era el pueblo de Israel. O sea, invalidaron ese pacto. O sea, fíjese cómo él ha ido ampliando esa oportunidad, ampliando el visado al cielo, digo yo, ampliando esa oportunidad. Primero fue aquel grupito de Noé, ahora fue una nación completa. Pero ellos no permanecieron en ese pacto y hubo necesidad de pensar en otro. Todavía tuvo paciencia, todavía fue fiel a su palabra de mantener eso. Leemos en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, que dice claramente, vamos a leerlo, dice claramente en el versículo 31, así mismo, 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, vienen, era futuro, todavía no estaba establecido, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. O sea, fiel. Eso es lo que quiere decir ahí la palabra, que fue como un marido para ellos. Fue fiel, los cuidó, los guardó, pero aún así ellos invalidaron el pacto. Y hubo necesidad de establecer un nuevo pacto. Todos sabemos que ese nuevo pacto tuvo un costo muy grande, un valor mucho más preciado que los 10 o 30 millones que se perdieron en la Primera Guerra Mundial o los 70 millones que se perdieron en la Segunda y todo lo que se han perdido en estos últimos años. Decía el gran sabio Albert Einstein, después de una tercera guerra mundial, la próxima, o sea la cuarta, sería con lanzas y piedras. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que la humanidad toda sería reducida a una vida primitiva. Tal sería la destrucción, si es que esa destrucción no acaba con toda la civilización humana. Entonces, es sensato, no importa de quién venga, no importa de cuál persona provenga la idea de establecer relaciones, de establecer amistad, de tratar de bajar
el nivel de las controversias para que haya paz. No importa, es bueno. El pueblo de Dios debe orar por los gobernantes y debe orar para que ellos establezcan relaciones de paz entre las naciones, en tanto que viene el Señor a buscarnos. Eso es bueno. Y no podemos despreciarlo, porque no nos lo está diciendo Kim Jong-un, no nos lo está diciendo Daniel Ortega, no creo que él se atreva a decir algo así, que establezcamos paz. No nos lo está diciendo nadie, nos lo está diciendo el que más poder tiene en el universo, Jehová de los ejércitos, el que era, el que es y el que será. El eterno, el poderoso, el que lo tiene todo en la mano para hacernos desaparecer con una sonrisa, está diciendo, quieto, vamos a pactar, vamos a negociar. Y vamos a ver una arista, una cara de cómo él estableció ese pacto. Nos vamos al libro de Hebreos y en su capítulo 8, allá podemos leer en el libro de Hebreos, en su capítulo 8, podemos ver cómo es el establecimiento de este pacto. Dice, porque arrepentiéndolos dice, hace referencia a la profecía que estaba en Jeremías. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y en 8:13 nos revela, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, o sea que ya se olvidó de aquel no se cumplió, no fue él el que no lo cumplió, fue la humanidad, pero se olvidó de aquel. Y lo que hace por viejo y se envejece, desaparece, dice aquí la Escritura. Y nos encontramos al escritor de Hebreos diciéndonos en Hebreos 15, así que 9:15, por eso este es Jesucristo. Este del que hemos hablado hoy constantemente, el cual hemos comido su cuerpo hoy mediante la cena del Señor y hemos participado de su sangre derramada, y ese fue el costo de este pacto, dice, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. O sea, no hay que hacer nada. Como quiera va a haber paz. Este pacto, el que se acoge a él, no hay manera de destruirlo. Es como decía Daniel, se monta en un arca que es eterna. No es como la de Noé, que abrió la ventanita, mandó la paloma y cuando vino, ¿sabes? Oye, ya no podemos bajar y seguir el camino. No. De esta no nos vamos a bajar nunca. Cuando te montaste en el arca de Jesucristo, es por la eternidad, hasta entrar en el seno del Padre mismo, dice la Escritura. Entonces, es una ventaja que yo no creo que merezca la humanidad, pero Dios en su amor tan grande nos ha dado esa posibilidad. De tal manera, Dios negoció la paz de nosotros, haciendo una ofrenda tan grande como la de su propio Hijo. Y fíjese que cuando Cristo, que significa eso, enviado, estaba bien joven y lo buscaban ansiosamente, podemos leer el relato en Lucas, mira lo que él responde a su padre cuando lo buscaban, y dice la Biblia que él andaba haciendo algo. ¿Qué andaba haciendo Jesús? Cuando le vieron María y José, dice que se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y el Señor le respondió, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario andar? Tenía que estar en los negocios. ¿Y cuáles eran los negocios de Dios? Para ese propósito, Él se había hecho hombre para aparecer, para morir, para poder establecer este pacto por el que hoy nosotros somos, conforme a esa bienaventura, somos del mismo linaje de Jesucristo, somos hijos juntamente con Él, heredero, coheredero con Jesucristo de una salvación que es eterna. Bendito sea el Señor y alabado sea su nombre aún más allá de la eternidad. Ciertamente lo merece. De manera que tenemos que tener en mente que si nuestro capitán
la manera que tuvo de establecer el puente de la paz fue con un sacrificio tan grande, y la manera que tuvo su embajada fue la de establecer una relación, de reconciliar al mundo con Dios, quitando, como dice, la pared de las acusaciones que nos separaban de Dios. Es necesario que veamos hoy que la paz entre las naciones, como la hay entre nosotros, sea buena, y que la única guerra que debamos librar sea contra el mal, contra las huestes del mal, como decía este himno. Muchos hombres también negociaron con Dios. O sea, no solamente Jehová negoció con los hombres paz. Y hubo hombres que antes de ir a la batalla negociaban con Dios. En el libro de Jueces vemos una anécdota verdaderamente interesante. En el capítulo 6 vemos que Dios, no queriendo él hacer su propia justicia con su propia mano, ni destruir otra vez a ese pueblo, lo pone en manos de sus enemigos, de los madianitas. Y aquellos madianitas no eran nada buenos, venían y devastaban a Israel, devastaban su tierra, robaban, violaban a sus mujeres, arrasaban. Y eso lo hacían consecuentemente cada año cuando había que recoger las cosechas. Y de manera que los hijos de Israel clamaban a Jehová constantemente para que enviara a alguien o de alguna manera los salvara de aquella situación. Y él envió un profeta. Este profeta fue Gedeón. Si leemos en el libro de Jueces capítulo 6, en su versículo 8 dice: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Decía que él mandó un varón, pero aquel varón, a pesar de Dios haberle puesto pruebas excepcionales delante de sus ojos, de que estaba con él, de que iba a librar la batalla con él, de que tenía todo el poder y toda la aprobación y todo el apoyo de Dios, temía. Temía. El hombre nada más es valiente en sus propias ideas. Cuando se enfrenta a la realidad, tiembla. Y eso fue lo que pasó. De esta manera Gedeón clamó a Dios, y vemos a un Gedeón pidiendo señales a Dios de que él verdaderamente estaba respaldado con ese poder. Y Gedeón puso una señal que es famosa, y eso debemos también ver los cristianos. Si exactamente no podemos leer, no podemos entender, no podemos conocer la voluntad de Dios y queremos negociar con Dios, podemos usar de señales o de una manera que pedirle a Dios que nos muestre, poniendo ciertas señales, cuál es su voluntad, si verdaderamente estamos respaldados para eso. Y cuando él demandó señal, en el libro de Jueces, en el libro del 36 en adelante, podemos ver esto que es bien interesante, cómo Gedeón pudo asegurarse de la voluntad de Dios. Dice, Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él todo el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo: no se encienda tu ira contra mí. Todavía no creyó. Todavía, oye, si yo hago una prueba como esa y voy y piso toda la tierra seca y donde único estamos ahí, yo no pido más señal. ¿Usted pediría más señal? Yo no creo. No hace falta. Pero fíjese, si este hombre temblaba y sabía la misión que iba a ir era terrible, que pidió todavía una segunda señal. Y dijo: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y toda la tierra mojada. O sea, lo inverso. Yo no creo que a Gedeón se le hubiera ocurrido preguntarle otra vez a Dios. Y Gedeón fue a establecer la paz que necesitaba ese pueblo en ese momento. Era una paz que
iba a ser tratada a través de una guerra, pero una guerra a la que él iba seguro. Moisés fue otro gran negociador para el pueblo de Israel, deteniendo la ira de Dios con palabras suaves muchas veces. Muchas veces, inclusive contra el mismo Aarón y María, Moisés tuvo esa capacidad de interceder, de buscar la relación, de buscar la paz, de establecer lo bueno para su gente. Cristo fue todavía mejor negociador que todos ellos, porque dice que bajo el negocio de Cristo está establecido bajo mejores promesas que todas las que Dios ha podido hacer. O sea, es un negocio, como decimos nosotros, cerrado. Ganancia 100%. 1000 por 1 vamos a ganar. Entonces, cuando Cristo ascendió, todavía Él mandó a alguien que negociara con el pueblo de Dios, con su corazón, con sus deseos, con sus intenciones, con sus pasiones. Todos sabemos que en lugar, 10 días después de haber ascendido, vino el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Él es el que intercede con gemidos indecibles. Vamos a leer Romanos 8, 26. Este es posiblemente uno de los textos que más me encanta de todas las escrituras. Romanos capítulo 8. Da mucha fuerza a este texto. Al final, pero dice, en el 26 específicamente, dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, no crea que usted sabe pedir bien, no se lo crea. Es un murmullo de la propia alma nuestra, es un murmullo de las tinieblas. Nosotros no sabemos pedir como conviene. Nosotros tenemos que utilizar un intercesor, un embajador, alguien que mantenga esa paz entre Dios y nosotros. Y ese es el Espíritu de Dios. Dice que lo hace con gemidos que no se pueden describir. Imagínese tú con la pasión, con el dolor que el Espíritu de Dios mira y habla al cielo por nosotros. Es decir, es algo extraordinario. Dice en el 27, mas él que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Ese es el negociador de nosotros ahora. Es nuestro defensor número uno. Es el que nos está guiando en nuestro camino. Y esto es una bendición que no debemos desaprovechar. Ahora, nosotros, si bien Dios negoció paz con el mundo y se arrepintió de aquella guerra terrible que hizo al pueblo en la época de Noé, y si bien han habido muchos hombres negociadores a través de las Escrituras, y a pesar de que el Espíritu Santo todavía intercede por nosotros como un negociador, nosotros estamos enviados a negociar, hermano, a negociar la paz de este mundo, a negociar, y no la paz entre las naciones, porque esa paz va a llegar un momento que ya no va a tener sentido, porque no va a existir simplemente la tierra. Estamos hablando de la paz de todo el mundo no creyente con el Señor, la reconciliación. Y a eso estamos nosotros llamados, a establecer ese puente de paz, a llevar palabras sabias. Imagínense, si ahora hay una tercera guerra mundial o algo que se parezca, ¿ustedes creen que los cristianos podamos hacer ese trabajo? No. Quedaríamos bloqueados por epidemia, enfermedades, hambruna, desgracia. Aun cuando hay guerras pequeñas, vemos todas las tribulaciones que pasan las iglesias en Nicaragua, en Venezuela, en otros lugares para poder llevar el mensaje. Entonces, es oportuno que haya paz en el mundo ahora. Es el momento para poder nosotros gestionar y ser embajadores de paz. En Santiago 4:3 dice la Escritura: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. De manera que hay que saber negociar. Mire, yo he sido maestro por muchos años, he enseñado matemática, física por muchos años, y actualmente
veo dos tipos de negociadores entre los alumnos. ¿Saben? Hoy por hoy, lo que más fructifica con un estudiante de high school o de middle school o de enseñanza media o media superior es el negocio. ¿Sabía usted eso? Los maestros nos hemos visto precisados a tener que negociar con los muchachos porque no tenemos el espacio de aquella autoridad que había en otras épocas, que podías obligarlo, que podías arrancarle una oreja, que podías hacer. No, ya eso no se puede hacer. Además, pedagógicamente es un error. Hay que negociar con ellos. Y yo he visto todo tipo de estudiantes negociando con el maestro también. Hay el que viene y te dice, profe, necesito 3 punticos para pasar la asignatura. Ese que viene así tan simplemente, y yo le digo, ¿sabes qué? No hay 3 punticos para pasar la asignatura. Te me vas al verano a ver toda la asignatura otra vez, porque no puede ser que yo te pase sin conocimiento. Pero vienen muchachos que tienen por lo menos una idea de proponer algo. Pueda que no sea lo más lógico. Viene uno y te dice, me faltan 3 punticos. Yo puedo hacerle 3 tareitas para que usted me dé esos 3 punticos de las que yo le deje de hacer. Digo, bueno, por lo menos este quiere negociar. Y a ese yo no le digo, no, 3 no. Le digo, hazme la mitad de la que te faltaban. Eran 10, hazme 5. Y para que tengas más oportunidad, por si acaso 2 no están bien, poderte dar los 3 puntos que te faltan. Es decir, que la intención con que usted viene a Dios es importante. Usted no puede venir a tocar a la puerta de Dios a pesar de que la palabra lo dice. Pedid y yo os daré, eso lo sabemos todos. Pero también dice la palabra, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán, ¿qué? Añadidas, porque Dios sabe tu necesidad. Tú no puedes convertirte ahora en el vago habitual de la casa de Dios. Padre, necesito esto. Padre, por favor. Padre, yo soy tu hijo. Oye, pero Señor, ¿cuántas veces más te lo voy a pedir? No, tú tienes que negociar. Tú tienes que hacer como hizo Gedeón. Tú tienes que negociar con Dios. Tú tienes que saber pedir, como dice Santiago. Y confiar en que Dios te va a dar mucho más de lo que tú necesitas por añadidura simplemente. ¿Y cuáles son los negocios de Dios? Empieza a orar por los negocios de Dios. No te levantes en la mañana y empieza a orar por tus pasiones, por tus necesidades, aún por tus enfermedades. No, empieza a orar por las necesidades que tiene Dios sobre la tierra ahora. Porque tus enfermedades, tus dolores, tus pasiones, tus necesidades económicas, todas se van a resolver ya en un ratico cuando te mueres y punto. No hay tanta necesidad realmente para pasar en esta tierra. Pero Dios tiene una necesidad imperiosa más grande que la nuestra. ¿Cuál es? Reconciliar al mundo con Él. Y nosotros somos embajadores de ese propósito. Entonces, interceder por la causa de Dios es importante. Cristo andaba en los negocios de su Padre y nosotros debemos andar en los negocios de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza? Si usted tiene la responsabilidad, como la tiene cualquier presidente, de negociar, negocie lo mejor para Dios. ¿Cómo lo puede hacer? Evangelizando, orando por los enfermos, orando por los presos, orando por la paz, orando por los gobernantes. Y espere la añadidura. Ni siquiera mencione sus necesidades, Dios las sabe. Y Él es tan bueno que te va a dar más de lo que tú necesitas sin pedirlo. Pero ocúpate de sus negocios. Y eso es bueno. Lo dejo con este texto que es inspirador, 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 20, que yo creo que concientiza bien esta manera de ver las cosas y nos hace conscientes del papel que tenemos como cristianos. Dice así que somos embajadores, no en nombre de cualquiera. Fíjese bien de quién usted es embajador. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Fíjese qué clase de misión y qué clase de negocio nosotros tenemos en las manos. Aproveche la negociación divina, hermano. Aprovechese de eso, eso da resultado, eso deja ventaja al cristiano. Una llamada, una simple oración por un necesitado, cualquier cosa que usted haga y usted se recuerde todos los días que usted es un embajador en las tinieblas, un siervo de luz en medio de tanta tiniebla, es bueno. Y es buena la paz
a cualquier nivel que haya para poder desarrollar esta misión. El Señor bendiga su palabra en esta tarde. Dios le bendiga. Gracias por habernos acompañado. Por favor, dele like al mensaje en la palabra de Dios y compártalo con sus amigos. Dios le bendiga.